Cordial saludo. A continuación presentaremos el siguiente trabajo. La disfagia es el trastorno más grave de la deglución. Clínicamente se divide en orofaringea y esofágica y sobresale por su frecuencia y complejidad la disfagia orofaringea neurogénica. Hay un espectro de herramientas o recursos para evaluar la deglución en la disfagia, donde sobresale la evaluación clínica que permite detectar y caracterizar la disfagia. Sin embargo, esta herramienta se puede mejorar al utilizar modelos basados en integración de variables clínicas. Los modelos de integración lo que quieren es explicar la presencia de un fenómeno no con una sola variable, sino con la interacción y el comportamiento conjunto de varias variables. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasará si se unen varios antecedentes médicos, signos y síntomas? Y será que mediante un modelo esto me permite mejorar la capacidad de clasificación y diagnóstico de la disfagia. El objetivo de este trabajo fue entonces desarrollar un modelo explicativo basado tanto en las características clínicas del examen clínico de de la deglución y en una prueba oromotor de la deglución basada en diferentes consistencias y volúmenes de alimentos para diferenciar y clasificar personas sanas de personas que presentan disfagia orofaringea neurogénica de causa tanto neurológica como neuromuscular. Este estudio fue un estudio de casos y controles, el cual se basó en una investigación marco, que es la que se presenta en la pantalla. Además, fue basado en el dataset MedSwallow-DB. En este estudio, lo que se presentaron fueron tres cohortes. La cohorte uno que fue de las personas sanas, la cohorte 2 de pacientes que tenían alteraciones neurológicas y la tercera cohorte fue de pacientes con alteraciones neuromusculares. De cada uno de estos grupos se sacó una muestra representativa para el grupo control y para el grupo de casos. Luego se realizó un diseño experimental en el que se obtuvo variables clínicas de ese examen de la deglución y variables clínicas del test oromotor con diferentes consistencias y volúmenes. En ambos grupos se aplicó un protocolo para igual medición. Además, se realizó una caracterización, comparación, reducción y por último la construcción de modelos de regresión logística. En total se obtuvieron 158 variables, 25 sociodemográficas y antecedentes, 38 de deglución y de síntomas de disfagia, 48 sobre el examen físico y 47 del test oromotor. En total, las personas que presentaron disfagia fueron 107. Se aplicaron criterios de exclusión y la muestra de los casos fue de 86 personas, mientras que las personas sanas, en total fueron 103, también se les aplicaron criterios de exclusión y se obtuvo una muestra de controles de 80. En cuanto a las características sociodemográficas y los antecedentes de las poblaciones, podemos tener que tanto en el grupo de casos como de controles se presentó una mediana de edad de 60.5 años. En cuanto al sexo, en los casos fue más común los pacientes de sexo masculino, mientras que en los controles fueron más comunes los pacientes de sexo femenino. En cuanto a las comorbilidades, en ambos grupos, la principal fue la comorbilidad cardiovascular. Y sobre las deficiencias, se observó que en el grupo de los casos era principal la deficiencia múltiple y en el grupo de los controles ninguna. La percepción de las terapias, una mayor percepción frente a la terapia física en el grupo de los casos. Y en cuanto a los antecedentes respiratorios, se puede observar que en los pacientes, tanto del grupo de los casos como los controles, fue principal la intubación mayor de una semana y en el grupo de casos, este antecedente de la intubación fue seguido de la neumonía por aspiración. Luego, como se comentó previamente, se obtuvieron 158 variables clínicas, tanto de la evaluación de la deglución y el test oromotor. Se compararon esas variables entre los grupos de casos y controles y se obtuvieron variables cualitativas y variables cuantitativas. Y luego de hacer un análisis de estas variables, se obtuvieron 102 variables que presentaron diferencias estadísticas con P's menores de 0.05. Pero a esas 102 variables se les aplicó el criterio de mirar cuáles tenían esas diferencias estadísticamente muy significativas, que fueron las P que eran menores de 0.005. Y con esto se pudo obtener 85 variables, 82 cualitativas y 3 cuantitativas. Como se presentó previamente, el modelo de regresión con esas variables para diferenciar pacientes sanos de pacientes que presentaban este tipo de disfagia, se obtuvieron las 9 variables que se presentan en la pantalla. Con este modelo, con estas 9 variables, se puede explicar aproximadamente el 78.8% de los pacientes que presentaron esta disfagia.
¿Por qué es importante este trabajo? No se han documentado modelos de variables clínicas de disfagia orofaringea neurogénica. Hay algunos existentes en la literatura que se basan en cáncer de cabeza y cuello y en ACV y utilizan variables como tratamiento laboratorio o escalas de funcionabilidad. El modelo obtenido previamente mostrado en la tabla 2 eh, consiste en 9 variables clínicas, 8 cualitativas y una cuantitativa, las cuales, estando en conjunto, explican, como ya se dijo, el 78.8% el fenómeno de la disfagia orofaringea neurogénica por causas tanto neurológicas como neuromusculares. Y estas variables son importantes porque son de acceso y de utilidad para muchos profesionales de salud. Em, por lo tanto, tenemos que la disfagia orofaringea neurogénica es una consecuencia frecuente de enfermedades neurológicas y neuromusculares que afectan la deglución y la calidad de vida de estos pacientes. Las limitaciones del estudio fueron que los pacientes fueron los más sintomáticos fueron los evaluados, mientras que las fortalezas del proceso de captación y selección simultánea de los casos y los controles y la aplicación del mismo protocolo de evaluación a ambos y la doble evaluación para reducir los sesgos fue importante. Para concluir, tenemos que las características obtenidas de metodologías de evaluación no centradas en evaluación clínica y de deglución y las pruebas oromotoras pueden ser integradas a algoritmos o a flujogramas potencialmente útiles en ambientes asistenciales. El modelo explicativo obtenido, que consiste en 9 variables clínicas, posibilita ampliar el espectro evaluativo que se realiza en pacientes con sospecha de disfagia orofaringea neurogénica para poder clasificar personas sanas de pacientes con disfagia, caracterizar la etiología de la disfagia y proponer un manejo específico para integrar en conjunto ciertas características obtenidas individualmente en el examen físico. Se obtuvo entonces este modelo de regresión logística binaria que tiene buena capacidad de explicar el fenómeno denominado disfagia orofaringea neurogénica. Muchas gracias.